Las selvas son vastas, densas y llenas de secretos que han permanecido ocultos durante siglos, desde artefactos misteriosos hasta criaturas sorprendentes. Hoy exploramos 20 descubrimientos asombrosos que han sido hallados en las profundidades de la selva. Número 20. Naves fantasma de la galaxia. Ahora bien, puede que no hayas podido adivinar por dónde empezaríamos las cosas, pero una nave en la selva, especialmente una de este tamaño, podría no haber estado en tu lista de las 10 cosas más extrañas. Incluso podrías etiquetar a este hombre que encuentra una nave en la selva, pero cuando mira dentro, porque esto, una vez más, no es algo que vayas a esperar de esta primera entrada. Nos encontramos en Tailandia, en una isla donde un explorador escribió sobre su viaje en el Huffington Post con su mejor amigo y les encantaba la vida en la isla en la que participaban. Y si lees el artículo del Huffington Post, escribe algunas cosas bastante sugerentes. Antes de llegar al barco fantasma que aparentemente encontró, él y su mejor amigo estaban haciendo una exploración ligera cuando se aventuraron a un barco. Y aunque eso no sería sorprendente al principio, ya que se encontraban en una isla, dejó en claro que este barco era uno que se había estrellado en las orillas de la isla y parecía dejar cicatrices en la playa en la que descansaba. Lo que inmediatamente sorprendió al hombre no fue el tamaño de la embarcación, sino el hecho de que estaba bastante inmaculada. La razón por la que sería impactante para algunos es que con el tiempo, muchos barcos fantasma han sido anulados por la naturaleza o el hombre. A veces, los grafitis y otras marcas claras de la presencia humana se vuelven evidentes allí, lo que puede hacer que sea peligroso visitarlo. Sin embargo, cuando los dos entraron en la embarcación, todo estaba realmente limpio. No había señales de ningún tipo de destrucción o desgaste. Sin embargo, tal como estaban las cosas, la embarcación estaba lista para zarpar, pero no había nadie allí para tripularla. Finalmente, los dos abandonaron el barco y comenzaron a preguntar por la isla sobre él, y ahí es donde las cosas, simplemente se pusieron un poco más extrañas. Al principio no pudieron conseguir que nadie hablara sobre el barco, y luego, cuando descubrieron que había muerto gente en ese barco, la única razón por la que estaba limpio es porque la gente lo abre de vez en cuando como hotel, pero solo si no hay otras opciones disponibles para la gente, ya que no quieren que muera más gente. Número 19. Las gigantescas huellas de Hanuman. Ahora pasamos de una historia inquietante a una historia divina. En la India, el panteón hindú está lleno de seres increíbles que, según se dice, forjaron el mundo en un momento u otro, y entre los grandes está Hanuman, que era el gran devoto del único e inigualable señor Rama. La razón por la que muchas personas conocen a este dios mono es por las gigantescas huellas de Hanuman. Verás, en muchas partes de la India hay hendiduras en el suelo, tanto en roca sólida como en suelo blando, donde se ven claramente huellas gigantes. Ni siquiera se ven en la forma de, parece una huella. Parecen exactamente huellas gigantes. Como puedes imaginar, estos lugares son lugares de culto clave entre los fieles hindúes, ya que sienten que es una presencia claramente definida de su dios mono. Igual de importante es que estas huellas no solo tienen sus raíces en la India, sino que se pueden encontrar en múltiples naciones, por toda Asia. Hay algunos en Tailandia, Sri Lanka y más, y todos tienen el mismo diseño de huella curiosamente similar. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Realmente existe un dios mono entre nosotros? O al menos uno que existió en el mundo hace mucho tiempo. Honestamente, es un poco difícil decir si fue solo una huella singular en el barro o la piedra. Se podría afirmar que simplemente fue tallada allí o implantada para crear una leyenda, lo que mucha gente ha hecho antes. Sin embargo, tener las huellas en todo un continente es otra cuestión completamente distinta. Además, hay algunas afirmaciones de que estas huellas tienen realmente millones de años, lo que daría un giro bastante inesperado a las cosas. Número 18. La tribu centinelesa. Pasemos ahora de los dioses a los hombres, y específicamente a un grupo de hombres y mujeres que existen en exactamente una isla en el mundo. ¿Por qué estoy hablando de este grupo de personas? Bueno, eso es fácil, porque quieren que los dejen en paz, y no tienen miedo de volverse violentos para asegurarse de que eso suceda. Estoy hablando de la tribu centinelesa que vive en la isla Centinelesa del Norte, en el Océano Índico, una isla que técnicamente pertenece a la India. El problema es que no se recomienda ni siquiera es legal poder interactuar con los centineleses, ya que es probable que eso te lleve a la muerte.
Y no estoy bromeando exactamente al decir que el contacto con esta gente ha sido un poco impredecible. Bueno, eso sería un eufemismo. Por ejemplo, una vez un británico llegó a la isla y logró secuestrar a 6 de sus habitantes antes de zarpar de nuevo. Y te preguntas por qué a mucha gente de esa zona no le gustan. Pero esa es solo una de las muchas historias variadas sobre los sentineleses. Por ejemplo, poco más de una década antes de ese incidente de secuestro, un barco mercante indio se estrelló accidentalmente en la isla. Algunos miembros de la tripulación sobrevivieron y lograron llegar a la orilla. Sin embargo, después de unos días de estar varados, fueron atacados por la tribu y la gente los mantuvo a raya hasta que pudieron ser rescatados. ¿Recuerdas a ese hombre británico que secuestró a algunos de los miembros de la tribu para mostrárselos a sus superiores? La mayoría de ellos murieron, y los 2 que sobrevivieron fueron devueltos a la isla con regalos. Eso es según el relato de ese hombre. Y si todavía no estás seguro, bueno, más tarde hubo un convicto fugitivo que huyó a la isla, y los sentineleses lo mataron. En 2006, algunos pescadores se acercaron demasiado a esa isla y fueron asesinados, y así sucesivamente. Y ya tienes la imagen. Ahora hay un acto ilegal porque estas personas claramente quieren que el mundo exterior las deje en paz y no tienen miedo de volverse violentos para asegurarse de que eso suceda. Número 17. Anillos del Amazonas. He hablado de esta jungla y selva tropical en particular en la introducción, pero ahora voy a sumergirme en ella de verdad. El Amazonas es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, lo que significa que es un refugio para todo tipo de personas que son lo suficientemente valientes como para adentrarse en él e intentar encontrar una nueva especie. Sin embargo, a veces surgen más preguntas que respuestas. Por ejemplo, cuando se mira la selva tropical desde arriba en Key Sports, se observan anillos tallados en el suelo, una serie de zanjas cuadradas, rectas y en forma de anillo esparcidas por toda la Amazonia boliviana y brasileña, ya existían antes de que existiera la selva tropical. O al menos eso es lo que creen quienes las han estudiado. Lo que está claro por lo que sabemos ahora es que fueron hechas por manos humanas. No me malinterpreten, si la madre naturaleza hubiera querido, probablemente hubiera podido construir algunos de ellos, pero la cantidad y la forma de los mismos ponen de relieve que se trata, en efecto, de seres humanos que vivieron en la selva y la selva tropical hace mucho tiempo. La gran pregunta es ¿para qué se utilizaron? Ahora bien, honestamente, nadie lo sabe. Y plantea todo tipo de preguntas sobre lo que estos grupos desconocidos hicieron en la zona antes de que otras culturas los expulsaran o simplemente se extinguieran. Por ejemplo, es fácil observarlos y pensar que tenían un propósito en la agricultura o que se utilizaban en algún tipo de estructura defensiva, pero es imposible saberlo con certeza. Algunas personas piensan que demuestra cómo los antiguos amazónicos, quienes quiera que fueran, tuvieron una gran participación en la configuración de lo que ahora es la selva y la selva tropical amazónicas, y que su impacto es mucho mayor de lo que nadie hubiera esperado. También hace que sea bastante trágico que estemos más centrados en derribar los árboles de todos los lados de la Amazonia en lugar de tratar de estudiarla más. Número 16. Bigfoot. Si pensabas que iba a hablar de cosas extrañas que se encuentran en áreas boscosas y no de las diversas leyendas sobre Bigfoot, bueno, vamos, ya deberías saberlo. Este canal nunca pierde la oportunidad de volverse extraño cuando el tema lo permite. Sí, es cierto que la mayoría de las personas afirman haber visto a Bigfoot y sus primos en bosques y selvas en lugar de en la jungla, pero ha habido casos de personas que afirman haberlos visto en áreas selváticas en el pasado. En verdad, siempre que sea un lugar gigante con muchos árboles y esté en el hemisferio occidental, hay una buena posibilidad de que alguien haya afirmado haber visto a Bigfoot. En general, no hay evidencia verdadera de que Bigfoot o incluso sus primos existan. Pero, ¿eso impide que la gente intente demostrar que es real? No, en lo más mínimo. Y si miras ciertos canales que se centran en los críptidos, sabes que intentan hacer un gran esfuerzo para atraer a esa base de fanáticos. Cadenas como Animal Planet y Discovery Channel tienen programas como Finding Bigfoot, y sin embargo nunca lo encuentran. Es casi como si estuvieran haciendo un programa solo para generar esperanzas en la gente y luego destrozar sus sueños sin piedad. O tal vez solo están tratando de atraer a la gente para obtener grandes índices de audiencia. Quiero decir, después de todo, es televisión. De todos modos, la gente seguirá creyendo en Bigfoot y ese es su derecho a hacerlo. Pero hay que recordar que,
Hasta que alguien demuestre definitivamente que Bigfoot existe, todo ese llamado metraje encontrado y evidencia de su existencia debe verse con una buena dosis de escepticismo. Número 15. Sigirilla. Hay algunas partes del mundo que son verdaderamente extraordinarias, capaces de dejar sin aliento a cualquier visitante que las contemple. Entre estos lugares únicos, Sigirilla en Sri Lanka se destaca como un testimonio impresionante del ingenio humano y la grandeza natural. Este majestuoso afloramiento rocoso, que se eleva dramáticamente sobre el paisaje circundante, fue transformado en una fortaleza legendaria que continúa cautivando a visitantes de todo el mundo hasta nuestros días. La magnificencia de su construcción y su importancia histórica han llevado a muchos expertos y viajeros a considerarla merecedora del título de octava maravilla del mundo. La historia más fascinante de Sigirilla nos transporta a la época del rey Kashyapa, quien eligió este lugar imponente para construir su fortaleza-palacio, buscando refugio de su hermano en un acto que mezcla la estrategia militar con la grandeza arquitectónica. Con el paso de los siglos, el destino de esta fortaleza tomó un giro inesperado cuando, tras su abandono como residencia real, se transformó en un sereno monasterio budista. La elección de los monjes no fue casualidad. Las vistas panorámicas, la tranquilidad de las alturas y la majestuosidad natural del entorno crearon un ambiente perfecto para la contemplación espiritual y la conexión con la naturaleza. En la actualidad, Sigirilla ostenta el prestigioso reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un estatus que garantiza su preservación para las generaciones futuras mediante estrictas protecciones legales contra cualquier alteración o deterioro. Los visitantes contemporáneos tienen el privilegio único de explorar este testimonio extraordinario de la ingeniería antigua, donde cada escalón y cada muro cuenta una historia de innovación arquitectónica y visión artística. Este lugar sagrado representa uno de los ejemplos más sublimes de cómo la intervención humana puede realzar, en lugar de competir con, la belleza natural del entorno. La armoniosa fusión entre la obra del hombre y la magnificencia de la naturaleza ha creado un sitio de una belleza tan excepcional que se ha convertido en visita obligada para cualquier viajero que se encuentre en Sri Lanka. Número 14. Esferas de piedra de Costa Rica. Sé que suena básico, pero las rocas son una parte fundamental del mundo y han sido los bloques de construcción literales para todo tipo de cosas maravillosas que están por todas partes. Acabo de mostrarte una fortaleza de piedra épica por el amor de Dios. Sin embargo, si vas a Costa Rica, encontrarás algo en el extremo opuesto del espectro de las rocas. En concreto, encontrarás un conjunto de 300 esferas de piedra de forma perfecta que están esparcidas por todas partes. Y nadie está exactamente seguro de la razón de eso. Para los lugareños, se conocen como bolas de piedra, y se dice que se atribuyen a la cultura ahora extinta que alguna vez estuvo allí en la cultura indígena precolombina de Costa Rica, que floreció entre el 700 después de Cristo y el 1530 después de Cristo. Independientemente de quién las haya hecho o cuándo se hayan hecho exactamente, el enfoque clave en ellas es por qué tallar rocas es una antigua costumbre en prácticamente todas las culturas civilizadas e incluso en las de origen neolítico. Pero hacer 300 esferas de formas perfectas, de diferentes tamaños y que se colocan en varios lugares de Costa Rica, bueno, sí, eso le parece extraño a la gente, y me refiero literalmente a diferentes tamaños, ya que algunas de ellas tienen solo unos pocos centímetros de diámetro, mientras que otras miden unos 2 metros. No solo se le da forma a rocas de ese tamaño hasta que se sabe que hay un propósito para ello, ¿sabe? Además, no todas están hechas de los mismos materiales. Algunas están hechas de piedra caliza, mientras que otras están hechas de piedra arenisca. Dadas las curiosidades que las rodean, es justo entender por qué algunas personas las ven como parte de un panorama más amplio, mientras que otras las ven simplemente como rocas de formas agradables. Supongo que ambas cosas pueden ser ciertas en este caso. Número 13. Ballena jorobada. Admito que encontrar una ballena jorobada muerta es algo extraño de ver cuando estás en una jungla. También es importante recordar que las ballenas jorobadas no son exactamente pequeñas en ninguna medida de la palabra. Incluso las crías de ballena pueden pesar varias toneladas, y eso es exactamente lo que se encontró en una isla en la base del río Amazonas. Esta isla estaba justo al lado de Brasil, y la ballena no solo se encontró en la jungla, sino bastante tierra adentro,
lo que no debería haber sido posible dado su tamaño, excepto que hay un giro en la historia, porque para entender por qué esa ballena terminó en la jungla, no tienes que centrarte en la ballena, o incluso en la jungla, sino en el agua. Verás, la isla siempre está lidiando con mareas crecientes, pero cuando esta ballena en particular llegó a la costa, fue durante un periodo en el que la marea subía hasta 4 metros. Ahora bien, eso es más que suficiente para llevar el agua tierra adentro y luego desaparecer antes de que alguien viniera y el suelo estuviera seco y sólido nuevamente. Y eso es exactamente lo que los expertos dicen que hizo esta agua. Pero, ¿cómo quedó atrapada la ballena en su mezcla? Bueno, es fácil responder parcialmente. Los expertos creen que la ballena había muerto en el mar. Nadie sabe por qué. Y luego la marea lo atrapó y lo arrastró tierra adentro cuando el agua subió. Como todos sabemos, cuando el agua te atrapa, incluso una ballena no puede evitar ser arrastrada a donde sea que la marea la lleve. Número 12. El río hirviente. Bienvenidos a Perú. Específicamente la parte peruana de la selva y la selva amazónica y el río Amazonas. Sí, me estoy centrando en una subsidiaria clave del río Amazonas para esta entrada, ya que le da un significado completamente nuevo a la frase agua caliente. Verás, los lugareños conocen el llamado río hirviente desde hace décadas y lo han estado usando para hacer todo tipo de cosas, como lavar su ropa, cocinar su comida e incluso más. Sin embargo, no fue hasta que un geólogo fue a buscar el río que realmente descubrió que no solo era real, sino que era realmente caliente. ¡Qué calor!, dirías. Bueno, ¿qué tal 93 grados Celsius? ¿Qué es súper caliente? No querrías tocar eso con tu piel. Y eso nos lleva a la pregunta de cómo se formó el río. Bueno, nadie lo sabe realmente. Ahora bien, este es un verdadero misterio del Amazonas. No se está calentando por algo como un volcán, ya que el más cercano está en realidad a cientos de kilómetros de distancia. Y además, no hay ningún respiradero geotérmico evidente que esté calentando el agua hasta esas temperaturas. Además, solo está calentando una cierta sección del río, y algunos creen que puede haber algo profundo en el suelo que lo esté causando, pero eso es solo una especulación. En el mejor de los casos, el río es realmente demasiado caliente para soportarlo, y sin embargo, los lugareños están bien usándolo porque, bueno, es útil. Tienes que usar lo que tienes, ¿no? Número 11. El mirador. Lo único que no se puede negar sobre las selvas es que cuando quieren, pueden crecer por todas partes y consumir casi cualquier cosa. Si no me crees, bueno, echa un vistazo a El Mirador. Las imágenes y los vídeos que estás viendo pueden no hacer justicia al lugar, pero esta fue una vez la capital del gran imperio maya. Sí, ese imperio maya. Ya sabes, la gente que una vez predijo el fin del mundo en 2012. En su apogeo, El Mirador tenía alrededor de 200.000 personas, y era solo una de un sistema más grande de ciudades que la gente había construido para albergar a más de 1 millón de personas. Claramente, sabían cómo crear una civilización y construirla para que durara. Sin embargo, irónicamente, no duró. En realidad, desaparecieron sin dejar rastro, y sin nada que impidiera que las selvas crecieran, consumieron lentamente sus otrora grandes ciudades. Muchos compararon el hallazgo de El Mirador con el de Pompeya. Después de todo, estaba allí mismo, debajo de nuestras narices, y solo teníamos que descubrir lo que el planeta había ocultado. Y hasta el día de hoy, todavía estamos encontrando ciudades perdidas como El Mirador en selvas y bosques de todo el mundo. Número 10. La ciudad del dios mono. Puede que no me hayas creído cuando te dije que se han encontrado numerosas ciudades perdidas en las selvas de todo el mundo. Pero aquí están los resultados de la búsqueda de la ciudad perdida del dios mono en Honduras, también conocida como la Ciudad Blanca debido a cómo fue construida. Esta era una ciudad que la gente había estado buscando literalmente durante más de un siglo. Quiero decir, solo piénsalo. Toda esa gente tratando de unirse para encontrar este lugar y finalmente consiguiéndolo. A principios de la década de 2000, los científicos identificaron por primera vez un área de lo que podría ser la ciudad perdida. En 2015, que fue unos 75 años después de que el explorador estadounidense Theodore Morday desenterrara miles de artefactos durante su expedición a la Mezquita. Finalmente, se encontraría la ciudad, y fue una ocasión tan trascendental que se publicó un documental sobre la búsqueda de la ciudad del dios mono. Número 9. La ciudad perdida de los gigantes. Ahora nos dirigimos a Ecuador,
donde se ha encontrado otra ciudad perdida. Y se creía que ésta había sido creada por gigantes. ¿Por qué algunos de los lugareños creían eso? Bueno, hay dos razones. En primer lugar, se encontraron herramientas cerca de algunas de las estructuras gigantes que se encontraban allí. Y esas herramientas eran enormes en tamaño. Eso ayudó a difundir la leyenda de una raza gigante de personas que hicieron estas construcciones enormes y luego desaparecieron de la tierra. Ahora, antes de reírse, recuerden que muchas culturas tienen historias sobre gigantes. Había estructuras increíblemente altas allí, que incluían una pirámide empinada de 80 metros de altura, y cuando las miras desde el nivel del suelo, es posible que en realidad te vengan a la mente gigantes. Número 8. La antigua ciudad de Caracol. Como he venido señalando a lo largo de esta exploración, las selvas del mundo albergan numerosas ciudades antiguas perdidas, cada una con su propia historia fascinante por contar. En esta ocasión, nuestro viaje nos lleva a las profundidades de Belice, donde se encuentra la majestuosa Caracol, una de las joyas más impresionantes del Imperio Maya. Esta ciudad no fue simplemente otro asentamiento más. Representó un centro neurálgico de poder político durante el apogeo de la civilización maya, ejerciendo una influencia considerable en toda la región. Lo que resulta verdaderamente asombroso es que, cuando uno contempla la extensión de Caracol, se encuentra ante una metrópolis cuyas dimensiones superan a cualquier ciudad moderna en el Belice actual. Este hecho es un testimonio del ingenio y la grandeza de los mayas, quienes concebían y ejecutaban sus proyectos arquitectónicos a una escala verdaderamente monumental. Sin embargo, como sucedió con tantas otras maravillas mayas, Caracol sucumbió al paso del tiempo y la naturaleza, permaneciendo oculta bajo el denso follaje de la selva hasta su fortuito redescubrimiento en 1937. Desde ese momento crucial, este tesoro arqueológico se ha transformado en un destino predilecto, tanto para investigadores ávidos de conocimiento como para viajeros fascinados por la historia antigua. Número 7. La Casa de la Bruja. Cuando escuchas el término Casa de la Bruja, puedes creer que una bruja vivió en ella de alguna manera alguna vez. Pero ese no es el caso aquí. El terreno fue comprado, y la casa fue construida por un hombre normal en 1656. La familia continuó viviendo en el terreno hasta que Peter Madsen Peterson construyó la casa que luego se conocería como Flintholm. La construyó en la década de 1930 y todavía sigue en pie hoy en día. Entonces, ¿por qué se llama Casa de la Bruja? Bueno, eso es porque la gente dice que se parece un poco a una y solo querían convertirla en una atracción turística. Número 6. Pirámides del Amazonas. Dado el tamaño de la selva amazónica, no es sorprendente escuchar que la gente vivió en ella durante incontables años, estableciendo comunidades prósperas y desarrollando culturas ricas y diversas. De hecho, todavía hay tribus nativas que luchan valientemente por mantener sus tierras ancestrales, alejadas de quienes viven allí hoy, preservando tradiciones y conocimientos que se remontan a generaciones. La pregunta que ha intrigado a arqueólogos e historiadores durante décadas ha sido cuán avanzadas eran algunas de las culturas antiguas que florecieron en estas tierras misteriosas. Cuando los científicos decidieron emprender un ambicioso proyecto de mapeo satelital del área, utilizando tecnología de vanguardia y técnicas de análisis avanzadas, se encontraron con descubrimientos sorprendentes en partes de la selva dentro de Bolivia. Las evidencias sugieren que las civilizaciones antiguas pueden haber sido significativamente más sofisticadas y poderosas de lo que se había concebido anteriormente. En concreto, los investigadores identificaron estructuras monumentales que se asemejan a pirámides, construcciones que rivalizan en complejidad y escala con las creadas por los mayas y los aztecas que posteriormente dominarían otras regiones de América. Si bien los expertos continúan debatiendo el significado completo de estos hallazgos extraordinarios y su impacto en nuestra comprensión de la historia precolombina, una cosa es clara: la vasta selva amazónica continúa siendo un tesoro de secretos arqueológicos por descubrir, prometiendo revelaciones aún más asombrosas en el futuro. Cada nueva investigación nos acerca un poco más a comprender la verdadera magnitud de las civilizaciones que una vez prosperaron en este exuberante paraíso verde. Número 5. Bosque que respira. Ahora, sé que esto es un bosque y no una selva, pero es un clip bastante genial, así que vamos a seguir adelante. Este hombre estaba en un bosque de Quebec, Canadá, y se encontró con algo bastante impactante. Como puedes ver, el bosque en realidad está respirando,
y no es así como se supone que deben hacerlo los bosques. Naturalmente, compartió el video en línea para intentar averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Y finalmente, él y otras personas curiosas obtuvieron su respuesta. Había un fuerte viento en la zona, y los árboles que formaban ese bosque tenían grandes raíces que llegaban a todas partes. Entonces, cuando el viento empujó hacia arriba a los árboles, las raíces se levantaron y movieron el suelo. Y todo ese balanceo y demás de los árboles hizo que el suelo pareciera que estuviera respirando, lo cual es bastante genial si me preguntas. Número 4. Tribus amazónicas. Ya hablé de esto antes, pero profundicemos en él ahora. Como se señaló, no es extraño escuchar que alguna vez hubo personas y culturas en la selva amazónica, pero lo que puede resultar extraño es que algunas tribus que no han sido molestadas aún viven allí y que las personas en el poder están haciendo todo lo posible para deshacerse de ellas. Puede que esto suene como el argumento de una película, pero en realidad es muy real. La destrucción del Amazonas está llevando a las tribus que aún permanecen allí a tener que luchar constantemente solo para sobrevivir. De hecho, algunas tribus que viven allí han sido completamente exterminadas debido a acciones ilegales tanto de la gente como del gobierno local. ¿Por qué están haciendo eso? Bueno, eso es porque quieren los recursos de los que viven las tribus y no les importa si tienen que matar para obtenerlos. Número 3. Los bosques flotantes amazónicos. En un tono un poco más alentador, ahora vamos a explorar los fascinantes bosques flotantes amazónicos. Un fenómeno natural verdaderamente extraordinario que desafía nuestra imaginación. Como su nombre lo sugiere, son extensiones de vegetación que literalmente flotan sobre el agua, creando ecosistemas únicos y autosostenibles. Estos asombrosos bosques flotantes son el hogar de una diversa comunidad de seres vivos, desde pequeños animales hasta algunos asentamientos humanos dispersos. Y aunque la presencia humana es relativamente escasa en estas áreas, no se debe subestimar el peligro inherente del entorno, pues estas aguas están pobladas por una variedad de depredadores como serpientes venenosas, caimanes hambrientos y otras criaturas potencialmente letales que han adaptado perfectamente su vida a este singular hábitat. La formación de estos bosques flotantes es un testimonio fascinante de la capacidad de adaptación de la naturaleza. El proceso implica un intrincado ciclo de vida y muerte, catalizado por las inundaciones estacionales características de la región amazónica. Todo comienza cuando grandes cantidades de vegetación muerta se acumulan en las aguas tranquilas, formando una base orgánica densa y nutritiva. Con el tiempo, esta masa vegetal se convierte en un sustrato fértil, donde las semillas de árboles, transportadas por el viento y las aves, encuentran un lugar propicio para germinar. A medida que estas semillas brotan y crecen, sus raíces se entrelazan con la materia orgánica flotante, creando una estructura sorprendentemente estable que puede sostener árboles de considerable tamaño. Es un espectáculo que parece extraído de un cuento de hadas, pero es completamente real y continúa cautivando tanto a científicos como a visitantes por su extraordinaria naturaleza y las múltiples preguntas que plantea sobre la adaptabilidad de los ecosistemas. Número 2. Lo desconocido. Aquí está la cuestión. Todo lo que he mencionado en este video es algo que realmente se sabe que existe en el mundo. Sin embargo, si te preguntaras si eso es todo lo que hay que saber sobre estas áreas, bueno, probablemente te equivocarías. Debido a la inmensidad de ciertas selvas, especialmente las de la Amazonia, solo conocemos una cantidad insignificante de cosas que realmente están allí y de las cosas que viven allí. Ahora bien, parte del misterio y la rareza de la jungla es que hay mucho más por descubrir y no se sabe cuándo, o incluso si alguna vez podremos descifrarlo todo. Es por eso que la gente sigue haciendo expediciones a junglas de todas las formas y tamaños. Quieren que lo desconocido realmente se conozca al final. Número 1. Hongos que brillan en la oscuridad. En Brasil, encontraron literalmente hongos que brillan en la oscuridad. Irónicamente, estos hongos fueron descubiertos en 1840, pero después de ese descubrimiento inicial, no se encontraron nuevamente hasta 2009. Como puedes imaginar, no fue una caminata fácil de hacer, ya que solo podías ir y encontrar estos hongos en la oscuridad para ver si realmente brillaban. El brillo de estos hongos es el resultado de una reacción química llamada bioluminiscencia, en la que una enzima actúa sobre una molécula
y produce luz. Los científicos creen que el brillo puede servir para varios propósitos, como atraer insectos que ayudan en la dispersión de esporas, o tal vez como un mecanismo de defensa para advertir a los depredadores de su toxicidad. El brillo de estos hongos intrigó a las culturas indígenas y a los científicos modernos por igual, despertando la curiosidad sobre su papel dentro del complejo ecosistema de la Amazonia. La selva tropical es el hogar de algunas de las maravillas naturales más notables, incluidos estos hongos brillantes. Se encuentran principalmente en madera en descomposición y prosperan en ambientes húmedos y ricos en nutrientes en la Amazonia. Ciertamente no es algo que esperaría de los hongos, pero también es lo que los hace tan extraños. Nos vemos en el próximo video.